trajo a Rainer Fischer y él le vendió unos embriones y unas novillas Simmental. Y esas novillas llegaron preñadas y cuando parieron, eso fueron el acabose porque los animalitos no podían parir, eran muy jovencitas, les dio muy duro aquí la fiebre garrapata. Eso fue la cosa más berraca. Entonces la idea fue reponer esos animales a punta de embriones. Y trajeron a un veterinario que todavía me acuerdo, se llama Hans-Peter Nonna. Y él vino a pasar unos embriones. Nosotros lo único que hicimos fue sincronizarle unas receptoras. Pero él no dejó que se las manejáramos nosotros, sino él hacerlo a su manera. Y cuando fue a meterle el embrión a una de las receptoras, como eran de esas mestizas con cebú, cogió una y le zampó una patada a la berraca y hasta ahí llegó el afán del hombre por seguir pasando embriones. Y él ya dijo que no metía más embriones. Y decidió que más bien se llevaran a un veterinario para Alemania a entrenarlo y que se viniera a transferir esos embriones. Yo me acuerdo que cuando eso se estaban consiguiendo unos animales en Medellín y había una veterinaria que les manejaba los Ochoa el ganado, porque andábamos también detrás de un ganado normando importado de Francia. Y esa veterinaria, que es así, no me acuerdo el nombre, yo le dije, ve, yo tengo que irme para Alemania y necesito dejar un reemplazo en la finca porque yo no puedo dejar las guacas solas. Lo único que consígame una persona como de por aquí, algo así. Yo no se lo tengo de por aquí, lo tengo de por acá, creo que es de Bucaramanga, pero es un muchacho recién graduadito y nuevo y no sé qué. Y ahí fue donde me metió el embuchado de Ramos. Eh, pregúntele, pregúntele a Mayor que cuando fuimos a recoger a Ramos al aeropuerto ¿cómo se llama? De ahí de Popayán, se bajó Ramos de gabardina con un paraguas, cuando yo tenía pelo, bozo, y empujando una caja de cartón. Y Gugú es Juan Carlos Mayor, estábamos metidos detrás de una columna, mirando a ver quién era el que nos habían mandado. Cuando yo le dije, ese tipo que viene allá empujando a la caja, va la madre, si ese no es el veterinario que nos mandaron, mire, está recién salidito, yo creo que ni se ha graduado ese huevón. Preciso ese era Ramos. Y ahí yo salí para Alemania Te está y escuchando, allá, pues, te está escuchando, ¿no? Ahí está escuchándote. bueno, Mejor. y de ahí yo me fui, pero su papá siempre dijo, váyase, consiga todos los equipos, organícelos allá. No va a llegar aquí, huevón, que no sabe conectar nada, que no sabe enchufar nada, que no. Los destapa, los ensaya, trabaja con ellos y cuando los aprenda a manejar, vuelve y los empaca y se viene con eso. Y yo era a embriones de bovinos. Y un día, pasando por el centro, entonces yo vi en un cuarto a un muchacho que no era ni de mucha, con una yegua de esas grandotas y colocándole unas sondas y cosas así. Y entonces yo le pregunté a la persona que me estaba acompañando de qué estaba haciendo. No, no, es que aquí estamos intentando abrir un programa de transferencia de embriones en yeguas y
pues él anda en ese cuento y hay forma de entrar y ver y averiguar. Y ahí nos metimos y estuvimos hablando. Inicialmente eso era pues, muy rústico. Todo el mundo andaba era investigando. Y yeguas muy poco. De ganado sí, pero de yeguas muy poquito. Y de ahí ya se creó la inquietud y cuando llegamos ya nos pusimos a trabajar, no solamente en el ganado, sino a desarrollar la técnica en, en los caballos. Imagínese que usted ahorita decía que más o menos hace 30 años se arrancó por ahí ese programa. Imagínese que cuando nosotros empezamos allá no había ecógrafos, no se despachaba semen. Las yeguas tenían que ir hasta Popayán para poderla servir de los caballos. Y lo otro es que nosotros sí teníamos una vagina artificial, pero lo único que podíamos hacer era colectar el caballo o los caballos y repartir el semen en fresco. Eso era todo lo que había en ese momento. En la época de nosotros, creo que lo más adelantado que teníamos nosotros era un microscopio. Que yo me acuerde, por ahí comenzó todo a desarrollarse, pero fuimos andando paso a paso hasta que ya después logramos con Ramos y con Mayor desarrollar muchas cosas en el área de reproducción, tanto de equinos como de bovinos. Eso es lo que yo más o menos me acuerdo así por Doctor, encima. cuando estuvimos en Brushy Creek, ¿te acuerdas? En Houston. Sí, claro, claro. Cuando estuvimos allá Ese sí, viendo lavar esos animales, todavía no se ha hecho el primer embrión, ¿cierto? sí, no, ya lo habíamos Ya hecho, se había hecho, pero estaban claro. mejorando la técnica. Estábamos en eso, pero acuerde que lo que yo le decía a usted, mire, nosotros allá lavamos de una manera diferente Sí. y como nosotros no somos monitos ni hablamos raros, estos huevones que le van a creer a uno. Le digo, modestia aparte, si de pronto Ramos y yo en esa época nos hubiésemos puesto a escribir, le digo que nos habíamos lambido a más de uno, ni siquiera lamido, sino lambido a más de uno de esos monitos y todo que escribían por allá en Texas y en Wisconsin y todo eso. Pero nosotros nos dedicamos a trabajar y la verdad no le hicimos a la parte de estar escribiendo y poniendo en físico todo lo que hacíamos ahí. Yo la verdad, Ramos sí tiene algo de estadística de los embriones que se han hecho, pero yo no soy capaz de decirle cuántos he hecho. La verdad no soy capaz. Doctor, No, no una lo sé. pregunta. Antes de que saliera la India impura, ¿cuántos intentos fallidos se dieron o cómo fue? Digamos, esa parte no está clara. Bueno, ¿qué pasa? Yo llego a Alemania y nos ponemos a tratar de desarrollar la misma técnica. Entonces, en esa época no se lavaba con suero ni con nada. Se hacía con PBS. El PBS era un producto carísimo. Y como usted ya sabe cómo era su papá, eso llegaron las cajas y cajas de esos tarros de eso. Teníamos viejo para bañarnos en eso. En lo normal era la otra gente que lo tenía que hacer. Y eso era una cosa de mucha dificultad. En esa época no existen los filtros de separación que hay hoy. Entonces nosotros utilizamos un sistema alemán en el que se lavaba la yegua, caían a unos frascos siliconizados que se trajeron de Alemania también. Y ahí se recogía todo el líquido del lavado. Un lavado de un animal. El lavado de un animal
nos tomaba todo el día. Todo el día es todo el día, desde las 7:30 de la mañana después de desayunar, y muchas veces ni almorzábamos y seguíamos derecho, porque todo el líquido había que dejarlo decantar y bajar por medio de un flotador la parte de encima del líquido y dejar solo una porcioncita a la final, que era lo que se volteaba en una caja de Petri. Y en esa época no sabíamos ni teníamos el método de la cajita cuadriculada ni nada. Y eso era uno, mire, y mire, y mire cajas de Petri, y mire, eso queda uno con los ojos cuadrados, y nada, y nada, y nada. Duramos bastante tiempo, por decir que no fueron por lo menos 6, 8 meses haciéndole intentos, intentos, intentos. Hasta que de pronto se encontró la respuesta de cómo era más o menos que se debía hacer. Y entonces cuando ya tuvimos esa posibilidad, yo me acuerdo que se lavaron yeguas de más de 10, 12 días. ¿Por qué? Porque en esa época los embriones, usted nunca, a diferencia de hoy, que ya uno hasta un propietario le dice, ¿quiere verlo? Y yo, no, ya lo vi. Eso para ellos es como si nada. En esa época ver un embrión, eso era una proeza, Claro. porque embriones no se veían sino en las foticos de unos libritos muy especializados. De resto no se podía ver. Entonces, la única manera para usted saber cómo era un embrión era sacándolo y sacarlo de varias edades con el fin de poder ver cómo era, cómo algunos se dañaron, claro, pero fue la única manera de tener ya una forma de poder visualizar bien cómo era el embrión. Y cuando se tomó la decisión de la India en pura, fue porque ya se tenía a punto la técnica, ya se tenía mucha conocimiento y había mucha facilidad. Entonces, eso permitió que se tomara la decisión de hacerlo en esa yegua, que era una yegua muy representativa, y de pasárselo a una receptora que era una cruza con árabe, en donde estaba el contraste del paso fino de la yegua, que ahí se ve en el video, Sí. con la receptora que se ve como trota, y ver la cría pisando igualito a la mamá. Eso fue lo que se logró hacer y en esa época existía el programa de Héctor Mora que llamaba El Mundo al Vuelo Sí, y vamos a ese fue el transmitir el boom. programa. Yo lo tengo grabado, lo voy a transmitir y lo voy a publicar en las páginas de nuestras para que la gente lo conozca, porque es un documento bien bonito. Te hizo un especial en el tema de los embriones y cómo se dio y todo, y ahí hacen la descripción, lo que tú dices de la receptora, media sangre, etcétera. Correcto. Era una novedad absoluta. Sí, sí, claro, pues porque se hablaba de algunos embriones, yo no voy a decir que nosotros fuimos los primeros o los segundos o qué. Ahí lo único que sí está claro es que es el único embrión documentado, documentado desde que se comenzó el trabajo hasta llegar al parto de la yegua. En, en unas oportunidades anteriores se habló de que había otros embriones y todo eso, pero la verdad nunca hubo la parte que pudiera afirmar que eso sí había sucedido o cómo se hizo. Bueno, siempre hubo mucha falta de información y eso quedó muy en el aire. En este caso, todo lo que se hizo utilizando pues todos los procedimientos que habían en ese momento y por eso pues se puede decir que para mí
es el primer embrión documentado que hay en el país. Okay. Y en caballos de paso, digamos, sí es efectivamente el primero lejos, o sea, no hay otro. Caballos de paso. Ah, no, sí, sí, Porque sí, se habla de sí. otro, de otras razas, creo que hay otro por ahí, no sé si el doctor Jaramillo o alguien habla que hizo uno, pero no, digamos, no, pero que en caballos criollos ese es el embrión con que, además que la técnica que tú desarrollaste de ahí para allá empezaron todos los alumnos y los pupilos a aprender y a enseñar, y se regó por el Sí, país. o sea, hoy en día hay mucha gente haciéndolo porque yo digo que en esa época había realmente como una competencia, llamémosla así, entre tres o cuatro criaderos. La Jota, la Luisa, mmm, la Jota, la Luisa. Eh, ¿Usted acuerda del el mocho, el de Buga? Ajá, ajá, ajá. García. Sí, Sí, sí. ese que allá era donde trabajaba el mellizo Jaramillo. Jaramillo. Ajá, el doctor Jaramillo. Claro, y él llamaba a su papá, ve que nosotros hicimos 10 embriones, y su papá ahí mismo aputeando a nosotros, vea, ya hicieron 10 y ustedes apenas con 7, y haga uno, no, es que de verdad, yo le digo, nosotros hacíamos el trabajo y todo, ¿para qué? Pero su papá empujaba muy berracamente por detrás.